conceder el Premio Internacional Alfonso Comín en su 27ª edición al colectivo indígena Comité Regional para la Promoción y Defensa de la Vida, dicho como Suelo, Chiapas, México, por su lucha en defensa de la tierra y los recursos naturales frente a la explotación de las empresas mineras multinacionales. De nuevo, David se enfrenta a Goliat, ahora en la selva de Chiapas. Todos somos voluntarios, productores, amas de casa, comerciantes, gente que no tiene ninguna profesión, pero que ha entregado su vida por la... Creo que es sumamente difícil para las luchas en defensa del territorio, de la vida, el poder llegar al público, el poder llegar a los medios de comunicación, ¿no? Es una lucha que muchas veces enfrenta esta invisibilización que viene por parte del propio poder ejercido por las empresas multinacionales, ¿no? Que no dejan que llegue hasta nosotros los impactos de sus actividades. Es una lucha, no sé, nosotros en el Observatorio de la Deuda de la Globalización nos enfrentamos día a día en las redes en las cuales estamos a esa necesidad de poder visibilizar estos impactos. Por eso me parece sumamente importante realmente la labor de la Fundación al atribuir este premio a los compañeros del comité. Estamos en una partecita del mundo, hasta allá por el sur de México, haciendo un trabajo con las comunidades campesinas, y para nosotros representa mucho, pues sobre todo porque las comunidades allá son pobres. El comité regional se compone con unos compañeros igual, campesinos, pobres, que no tenemos recursos para hacerle frente a todo este sistema, a las grandes empresas que tienen todo el poder económico para imponer sus intereses, sobre todo.